días, Mauricio, estamos muy contentos de tenerte acá. Eres muy bienvenido en Manizales y en nuestra institución. Muchas gracias, Carolina. Un placer para mí estar acá también. Bueno, primero queremos que nos cuentes un poquito acerca de ti. Bueno, estoy trabajando en el Jardín Botánico de Nueva York. Soy el director científico y decano de ciencias. Llevo ya 1 año y 3 meses en la institución. ¿Y cómo es para un colombiano y especialmente para un biólogo llegar al Jardín Botánico de Nueva York? ¿Cómo se llega allá? ¿Cómo se llega allá? Bueno, es una muy buena pregunta. Realmente yo fui casado por una empresa cazadora de talentos. Yo estaba trabajando anteriormente en el Jardín Botánico Real de Kew en Londres y me buscaron y comenzaron a hacerme preguntas, entrevistas y demás. Yo realmente estaba muy contento en Londres y no tenía intenciones de moverme de donde estaba. Pero finalmente cuando me di cuenta, después de algunos meses ya estaba metido en el proceso, sí, hasta las rodillas y fueron varios procesos de filtros y de entrevistas en numerosas instancias y posteriormente con el panel de selección de la institución. Y bueno, después de un proceso de selección de potenciales candidatos a nivel mundial, comenzaron con 60 líderes seleccionado. Entonces sí, fue un motivo de orgullo para mí y bueno, ahora estoy allá desde hace ya un tiempo. Ay, pues yo creo que para el mundo botánico de Colombia es muy gratificante ver un botánico ocupando esos cargos, la verdad. Creo que nos hizo muy felices esa noticia. Gracias. Bueno, cuéntanos, sabemos de tu trayectoria en distintos proyectos acá en Colombia y por fuera. Hace un tiempo trabajaste en el proyecto de plantas y hongos útiles de Colombia. Cuéntanos cómo es trabajar, cómo se gestiona un proyecto de esta magnitud y cómo es trabajar, cómo es desarrollarlo en Colombia con todo el contexto que tenemos en el país. Claro que sí. Ese proyecto de plantas y hongos útiles de Colombia lo gestioné con recursos de cooperación internacional en una alianza binacional entre el Reino Unido y Colombia. La única manera de tener un proyecto de esa envergadura es con ese tipo de recursos. Ese proyecto costó en millones de pesos, aproximadamente 18.000 millones de pesos, con recursos británicos, que lo logramos a partir de largas discusiones en varios niveles que nos permitieron consolidar los recursos finalmente. Nos demoramos casi tanto tiempo para conseguir los recursos como para desarrollar el proyecto. Y la clave para hacer un proyecto así es tener al menos la misma cantidad de científicos o más en Colombia participando. En total, en el proyecto participaron 119 personas, de las cuales 65 aproximadamente fueron investigadores colombianos, lo cual fue pues, la clave del éxito. Claro, es súper chévere como poder vincular a toda esta gente que le está metiendo la ficha de investigación en Colombia en estos proyectos. ¿Satisfecho con los resultados de ese proyecto? Muy satisfecho, a pesar de que fue un proyecto muy corto, pero logramos producir 140 productos, incluyendo 5 libros, 8 reportes, 13 artículos en revistas, hicimos videos educativos, hicimos juegos, hicimos cartillas para comunidades, logramos producir 58 artículos de prensa que le llegaron a 42 millones de personas. Y el objetivo era que cada persona en Colombia, al menos uno de cada 10, supiese que se estaba haciendo un proyecto grande de hongos y plantas útiles de Colombia. Y creo que en ese sentido logramos despertar por lo menos esa curiosidad y elevar la importancia de las plantas y los hongos. Bueno, Rosa, la diferencia cuando tenemos inversiones en ciencia, ¿verdad? Sí. Bueno, es claro que tú has trabajado mucho en páramos de Colombia. De hecho, uno de tus grupos de interés son los frailejones. Quisiera que nos contaras cómo ves a los páramos desde el impacto que les estamos causando, desde el deterioro que sabemos que es bastante acelerado en un ecosistema tan frágil, pero también desde la investigación, que también estamos pues, avanzando, de pronto no tan rápido, pero estamos avanzando. ¿Cómo ves el panorama de los páramos en este sentido? Claro que sí, pues el panorama de alguna manera es preocupante porque
estamos como humanidad enfrentando una crisis climática y medioambiental sin precedente. Y esa crisis climática y medioambiental se acentúa en los extremos, tanto en los polos como en las zonas más altas. El cambio climático puede tener consecuencias muy graves en torno a la composición de los ecosistemas y los servicios que estos ecosistemas prestan a la sociedad. Y el problema es que hay una incertidumbre enorme porque todavía no sabemos cómo las especies van a poder responder. Y el cambio climático no solo genera la desaparición de las especies, cambia completamente el funcionamiento de los ecosistemas, cambian las interacciones de las especies, pueden llegar nuevas plagas, pueden llegar nuevas relaciones con el ambiente, etc. En Colombia tenemos un sistema de protección de áreas que es relativamente eficiente y hay un buen porcentaje de páramos protegidos. Aún faltan muchos más páramos por proteger y sobre todo teniendo en cuenta que los páramos son islas del cielo. Cada páramo es una isla completamente diferente a otros páramos. Tenemos unos complejos de páramos que agrupan varios páramos, pero dentro de los mismos complejos, dentro de un complejo, hay diferentes regímenes climáticos, hay diferentes suelos, diferentes comunidades vegetales, así que la composición, la complejidad de los páramos es muy, muy grande. Y en cuanto a especies, obviamente cada páramo alberga especies endémicas, únicas de esos páramos. Entonces no solamente se puede pensar en que si ya hay algunos parques nacionales en páramos, no hace falta proteger los demás páramos, porque esos páramos son muy diferentes, albergan una historia evolutiva diferente, especies diferentes y relaciones también con las comunidades diferentes. Nos falta muchísimo por investigar. Yo como experto de frailejones aún me siento un poco mal porque el 70 especies de frailejones solo se conocen de menos de 10 muestras y tenemos todavía alrededor de unas 30 especies que solo se conocen de 1 o 2 muestras. Es decir, el conocimiento es todavía incipiente y no podemos incluso pensar en que conocemos aspectos sobre la demografía, la química, las relaciones de las especies, la autoecología, o sea, cómo crecen estas plantas y demás. Nos falta muchísimo, muchísimo por estudiar. Las interacciones con las especies. Entonces toca realmente apoyar mucho esa investigación científica para poder comprender la complejidad de estos ecosistemas maravillosos que no solamente nos dan agua, sino que mantienen todos los ecosistemas que se desprenden desde las elevaciones de las montañas hacia abajo donde se encuentran las comunidades. Bueno, acá tenemos páramos muy cerquita, así que bienvenidísimo Claro aquí que sí. a guiarnos para hacer investigación en este ecosistema tan maravilloso. Bueno, hablabas del cambio climático. ¿Cómo ves a Colombia preparada para enfrentar el cambio climático? Por un lado, yo creo que Colombia, la sociedad es consciente de que hay una crisis en torno al cambio climático que nos está afectando ya. Es decir, esto no es futuro, esto ya está sucediendo. Hay pueblos en donde ya las inundaciones son muy frecuentes, incluso ciudades. Cada vez vemos estos picos de inundaciones en ciudades costeras, turísticas, Cartagena, que no tienen precedente muchas veces. Pero el problema para mí es que por más de que somos conscientes, todavía no estamos haciendo las acciones suficientes para detener el cambio climático. Obviamente hay que pensarlo a nivel global, pero tenemos un país en donde lamentablemente tenemos una de las tasas de deforestación más altas y no hemos logrado detener esa tasa de deforestación. La deforestación sigue avanzando en el terreno y deberíamos estar pensando hoy en día en cómo reforestamos los ambientes deteriorados a una tasa en donde el balance sea positivo. Lamentablemente los esfuerzos de restauración hoy en día son mínimos en comparación con la tasa de deforestación. Entonces
no es suficiente con decir vamos a disminuir la deforestación. No, toca detener la deforestación totalmente y toca avanzar en los procesos de restauración. Así que todavía nos falta muchísimo al respecto, porque además la deforestación es un problema social que tiene cantidades de raíces. ¿Cómo solucionamos esos problemas sociales para poder detener la deforestación? Sí, aquí por ejemplo, cuando mencionas como que la gente ya está viendo que el cambio climático está causando estragos, lo vemos por ejemplo en las inundaciones, lo vemos en los deshielos, ¿cierto? Pero, ¿qué hace falta para que la gente tome conciencia de la importancia de hacer ciencia, del conocimiento de la biodiversidad? Pues porque es, no sé, es una percepción personal de que de pronto no todo el mundo dimensiona lo que tiene. Siempre pues Colombia es un país mega diverso, pero la gente no se ha apropiado de esa idea. ¿Qué nos hace falta para llegarle a la gente de manera acertada para que esto suceda? Muy bien, yo creo que por un lado el país debe tomar decisiones basadas en conocimiento científico que proveen evidencia y datos y que permiten hacer evaluaciones de monitoreo de los cambios que se implementen, permitan evaluar si el camino, la decisión tomada fue adecuada o no. Todo eso debe hacerse con conocimiento científico, con modelos de predicción que te permitan saber qué va a ocurrir, de tal manera que uno puede tratar de tomar un rumbo diferente para poder mitigar esos impactos y evaluar sus indicadores. Todo eso viene de un conocimiento científico. Pero por el otro lado tenemos el aspecto de la economía del país. Colombia sigue siendo un país minero. Su economía depende principalmente de los productos del subsuelo, del petróleo y del carbón, y el renglón de la economía es muy pequeño todavía. Menos del 10% de la economía colombiana se basa en los productos de la biodiversidad, los ingredientes naturales. No estamos hablando de cultivos generales, sino de los productos de la biodiversidad. Nos falta muchísimo para fortalecer esa biodiversidad. Ya por lo menos la sociedad reconoce que la biodiversidad es importante, antes no. Decimos, sí, sabemos que somos uno de los países más biodiversos, todavía nos falta enriquecer ese diálogo para entender en qué consiste esa biodiversidad. Todavía las personas, digamos, los ciudadanos colombianos, no te pueden hablar sobre esa biodiversidad local. Desconocen sus plantas, su fauna, sus usos y demás. Y posiblemente tengan un conocimiento mayor sobre especies que no son nativas. Así que nos falta muchísimo ese diálogo todavía. Eso debería ser materia de educación desde el nivel escolar. Que los niños cuando vean biología tengan una cantidad de conocimiento sobre la riqueza natural de este país, que es impresionante. Y desde allí fomentar el desarrollo de las industrias para potenciar la bioeconomía del país. Y a través de esos usos de la biodiversidad, usos sostenibles, es decir, que protejan la biodiversidad mientras se usa, podamos atraer recursos, podamos desarrollar las regiones y podamos solucionar problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, problemas de inseguridad alimentaria, problemas de salud y demás. Realmente tenemos todo un campo por explorar en un mundo que está muy cerca a nosotros, ¿cierto? Correcto. Y en este sentido, ¿qué importancia tienen los jardines botánicos? Desde tu experiencia, cuéntanos cómo es qué importancia tiene y cómo ves a Colombia con sus jardines botánicos, que tenemos varios en el país. Los jardines botánicos han evolucionado muchísimo a través del tiempo. Hoy en día los jardines botánicos son absolutamente fundamentales porque es como una puerta de conexión entre el citadino y la naturaleza. Hay una tendencia global hacia la urbanización, cada vez más gente vive en ciudades porque las ciudades proveen una serie de oportunidades que no tiene el campo, la oportunidad de estudiar en las universidades, de conseguir trabajo, de la oferta cultural, la oferta de recreación, etc.
las personas cada vez más tienden a moverse en las ciudades. Pero al hacer eso, ocurre una desconexión con la naturaleza. Y el jardín botánico es un espacio de reconexión. Los jardines botánicos hoy en día tienen funciones no solamente de recreación, sino también de conservación de las plantas, de investigación, de educación, y casi todos los jardines botánicos hoy en día están completamente comprometidos en las actividades que permiten hacer la protección de los recursos naturales fuera de las áreas del jardín. En el Jardín Botánico de Nueva York, por ejemplo, no solamente dentro del jardín recibimos un poco más de 1 millón de visitantes, pero además nuestro programa educativo le da clases a 340,000 personas por año, incluyendo 3,000 profesores de colegios en la ciudad de Nueva York. Manejamos cerca de 300 huertas urbanas en la ciudad de Nueva York, no en el Jardín Botánico, en las ciudades, de tal manera que las comunidades están asociadas con nosotros a través de esas huertas urbanas. Y trabajamos en 78 países en este momento, desde Vanuatu, Etiopía, Marruecos, Papua Nueva Guinea, Brasil, Colombia, México, en todos los continentes. Y en esos países hacemos desde trabajos de protección del conocimiento tradicional, de rescate de ese conocimiento, de conservación de los recursos naturales, de caracterización, identificación y caracterización de la flora o de la funga que cada uno de esos espacios, ecosistemas tienen, hasta el apoyo para mirar cómo se puede potencializar el uso de esos recursos, siempre trabajando con las comunidades. Esos papeles, esas funciones, solamente podrían ser llevadas a cabo por una entidad que tiene la posibilidad de tener la experticia en las instalaciones, con equipos sólidos de investigación, con facilidades, las colecciones vivas allí también, que permiten tener ese conocimiento de cómo se siembran, cómo se propagan, cómo crecen, cómo se mantienen, etc. Las colecciones científicas de referencia, pero también esa cara pública que tiene. Porque allí, a diferencia de una universidad, entra la gente a visitar. Entran los colegios, entran las personas que se quieren recrear, etc. Entonces los jardines botánicos son fundamentales para producir ese cambio en la sociedad. Interesante. Acá en Colombia tenemos el de Bogotá, de pronto es como el referente en el que podríamos mirar algo de lo que tú nos comentas, ¿verdad? Sí, en Colombia tenemos más de 20 jardines botánicos, pero algunos son muy pequeñitos. Sí. El más grande y activo tal vez el de Bogotá, es el Jardín Botánico de Bogotá. El de Medellín también es un jardín muy importante, y tenemos una red nacional de jardines botánicos, pero hay que apoyarla todavía mucho más. Hay departamentos de Colombia que no tienen jardines botánicos, y hay ecosistemas amenazados que no están representados en ningún jardín botánico. Nosotros tenemos uno, es pequeño, pero y ahí va, creciendo en todos estos aspectos. Bueno, Mauricio, por último, cuéntanos de qué manera la gente de Colombia, pensando en estudiantes de pregrado hasta posgrado, pueden acceder a todas las oportunidades que ofrece el Jardín Botánico de Nueva York. Claro que sí, tenemos un programa de estudiantes graduados muy robusto. Trabajamos con 8 universidades en Estados Unidos, en donde nosotros otorgamos los títulos de doctorado en conjunto con las universidades, y nosotros financiamos a los estudiantes, les pagamos su salario durante su estancia doctoral de 4 o 5 años. Y eso está abierto para realmente todas las personas. Desde que comenzamos con ese programa, hemos graduado a más de 330 personas con doctorado, y la mayor cantidad de estudiantes de doctorado son colombianos. ¡Qué emoción! Eso es algo de mucho orgullo para mí en lo personal. Algunos de los más grandes científicos que ha tenido el país se graduaron de doctorado, hicieron su doctorado en el Jardín Botánico de Nueva York con alguna de las universidades asociadas. Por ejemplo, el profesor Enrique Forero hizo su doctorado con el Jardín Botánico, o científicos botánicos como Ricardo Callejas,
también Natalia Pavón y muchos otros botánicos que hoy en día han regresado al país y están haciendo una labor muy buena. ¿Cómo pueden estudiantes que están acá llegar al Jardín Botánico de Nueva York? Hay muchas oportunidades, principalmente a través de estudios de posgrado, pero nosotros también damos becas de viaje para visitar y trabajar en el herbario, así que si hay algún botánico interesado en revisar nuestras colecciones, tenemos el segundo o tercer herbario más grande del mundo, el más grande del hemisferio occidental y el más importante de las Américas, son 8 millones de especímenes, y el que quiera visitarlo aplica, tenemos unas convocatorias online, de tal manera que les damos un apoyo económico para que puedan trasladarse a la ciudad de Nueva York y trabajar allá. Lo importante, tal vez un llamado a todos, es el inglés. Claro, nos intimida un poco a veces, ¿cierto? Sí. Pero pues hay que hacerle. Bueno, hoy en día los chicos tienen más conciencia de la importancia del inglés y creo que estamos dando, Sí. se están viendo los resultados. Claro que sí. Bueno, no, pues Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos este rato y esperamos que estos espacios se generen frecuentemente. Carolina, gracias, sí, por supuesto, tenía que tener flores, incluyendo las asteráceas, que son mis plantas favoritas. Y muchas gracias por este espacio y te espero a ti y a todos los que nos escuchan en el Jardín Botánico de Nueva York. Con muchas ganas de visitarte.